Hola a todos, la siguiente configuración que vamos a hacer en la práctica es la unidad de red de los usuarios, la unidad Z, que como sabéis es una unidad personal, privada de cada usuario, accesible desde cualquier punto de la red. Es una especie, digamos, de drive para la red local. Aquí me gustaría que rebobinarais cómo lo hicimos en su momento en el servidor Windows, cuando hacíamos el dominio con Windows. Si recordáis, creábamos una carpeta que se llamaba usuarios, la compartíamos creando un recurso compartido usuarios $, y le dábamos permisos de leer y cambiar al grupo todos a dicho recurso compartido. Fijaros que aquí vamos a hacer cosas bastante parecidas. Creamos un recurso compartido que también se llama usuarios $, fijaros, como sabemos hacerlo en Samba. La carpeta que hay por debajo del recurso usuarios $, no se llama usuarios, pero eso es lo de menos porque ese nombre realmente no es el que yo uso. Fijaros que la carpeta que yo estoy compartiendo es la carpeta padre de las carpetas personales de los usuarios que estarían colgando de aquí. En ese sentido, lo que estamos haciendo es muy parecido. El recurso compartido se llama igual y lo que estamos compartiendo es una carpeta padre de las carpetas de los usuarios. Y esto significaría permisos de leer y cambiar. Con lo cual, en el fondo es bastante parecido. Bueno, como sabemos, los recursos compartidos en Linux los tenemos que crear en el archivo smb.conf. Entonces lo que voy a tener que hacer es irme al archivo smb.conf de mi sistema y agregar estas líneas de aquí. Vamos para allá. Vamos a editar el archivo y agregamos las líneas aquí al final. Fijaros que el servidor ya tiene dos recursos compartidos, Netrogon y Sysvol, y ahora le agregamos el recurso compartido a partir del cual se va a acceder a las unidades de red. Bueno, pues el siguiente paso es la asignación de permisos a la carpeta que acabamos de compartir. Mirad, la carpeta que acabamos de compartir, que la hemos compartido con el nombre usuarios $, necesita unos permisos muy concretos. Hay que utilizar algo que ya os había mencionado alguna vez que se llaman ACLs extendidas. No nos vale simplemente con RWX a usuario, grupo y otros, que son los permisos estándar de Linux. En este caso necesitamos un poco más. Asignar estos permisos por la línea de comandos de Linux se puede hacer, pero es complejo. Nosotros nos vamos a beneficiar de que ya tenemos acceso al servidor a través de una estación de trabajo del dominio. Fijaros, esta es la misma estación de trabajo que ya configuré previamente y voy a acceder vía red al servidor con ruta UNC. Fijaros, ese es el acceso. Importante que visualicéis que esto es un acceso UNC, dos recursos compartidos visibles, y realmente aquí hay otro recurso compartido que no vemos porque lo hemos configurado oculto, que es el que acabo de configurar. Ya hay incluso una subcarpeta para el usuario de dominio que creé previamente. Necesito configurar los permisos locales, porque los permisos de red ya se los he configurado en Samba, los permisos locales de la carpeta que hay aquí debajo. Entonces, fijaros, no me pongo aquí encima, ojo, me pongo por aquí, botón derecho, propiedades, y de esa manera accedo, fijaros, propiedades de usuarios $. Estoy en los permisos, ahora mismo, pestaña seguridad, y estoy en los permisos de la carpeta que compartí previamente. Tengo que entrar por opciones avanzadas, y como tengo que hacer aquí mucho cambio de permisos, no me sirve todo lo que tengo que deshabilitar herencia. Esto es importante, Deshabilitamos la herencia. Al deshabilitar la herencia, lo que me permite es modificar, digamos, a mi gusto, estos permisos de aquí. Y aquí, pues nada, os recomiendo que os guiéis bien por los apuntes porque tiene que ser exactamente como pone aquí. Fijaros, esta es la CL que necesitamos configurar. La CL va a tener, una vez que deshabilite la herencia, fijaros que la herencia está deshabilitada porque el botón me muestra habilitar. Eso quiere decir que ya la he deshabilitado. Pues la CL tiene que tener 5 elementos: administrator, domain admins, system, creator owner y domain users, exactamente con los permisos que os indico aquí. Entonces, ponéroslo cómodo para trabajar. Voy a empezar por ahí, fijaros, administrator me dice control total para esta carpeta, subcarpetas y archivos. Y aquí me dice administrator solo esta carpeta, con lo cual lo que tengo que cambiar es esta lista de aquí. Fijaros, ese es el cambio. Esta carpeta, subcarpetas y archivos. Y aceptamos. Vale, ahí lo tengo. Administrator control total, esta carpeta, subcarpetas y archivos. Vamos a ampliarlo bien,
que se lea bien. Vale. Vale, siguiente elemento me dice domainadmins, mismos permisos. Fijaros que domainadmins no está en la lista, pues lo voy a agregar. Seleccionamos una entidad de seguridad, domain admins, ahí lo tengo, no os liéis con los nombres en inglés. Y domain admins también tengo que esta carpeta, subcarpetas y archivos, control total. Aceptar. Vale, pues ya tengo los dos primeros elementos que me piden administrator y domain admins, control total, esta carpeta, subcarpetas y archivos. Perfecto. System. Fijaros que tampoco tengo sistema aquí, pues lo tengo que agregar. Lo mismo, agregar, entidad, system. Al sistema operativo también le tengo que ofrecer control total, esta carpeta, subcarpetas y archivos. Aceptamos. Vale, pues ya tengo otro más. Siguiente, Creator Owner. Cuidado que aquí hay cosas importantes. Creator Owner me dice control total, pero solo subcarpetas y archivos. Control total, solo subcarpetas y archivos. Perfecto. Domain Users. Permiso de, este es el más delicado seguramente. Vamos a editar. Y me dice que Domain User necesita solamente en esta carpeta, esa parte está bien. Vamos a ver si lo ponemos que se vea bien. Ahí. Ahí. Mostrar permisos avanzados. Fijaros, tengo que mostrar los permisos avanzados porque necesito más nivel de detalle. Me dice atravesar carpeta, ejecutar archivo, mostrar carpeta, leer datos, crear archivos, escribir datos. O sea que quito esto. Y cambiar permisos. Vamos a revisar que son atravesar carpeta, ejecutar archivo, mostrar carpeta, leer datos, crear archivo, escribir datos y cambiar permisos solamente en esta carpeta. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Y aceptamos. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer ya es eliminar los elementos que no aparecen en esta lista, los que no son estos 5, que son todos. Quitamos a todos. Y quitamos a Creator Group. Quitar 1, 2, 3, 4, 5. Revisarlo bien. Administrator, Domain Users, Domain Admins, Creator Owner y System. Vale, perfecto. Pues ya lo tenemos. Podemos aceptar. Bien. Bueno, pues los permisos ya veis que son un poquito complicados de configurar. Sería muy complicado si no dispusiésemos de la interfaz gráfica de Windows. Pero de esta manera pues es un poco más fácil. Ya tenemos creada la estructura de carpetas necesaria y ahora pues lo que conocemos. Nos vamos al usuario que queremos configurar. Voy a aceptar aquí. Voy a arrancar la herramienta administrativa. Vamos a ver. Voy a recuperar la consola que diseñamos el otro día, que es consola 1. Ahí la tengo. Vale, usuarios y equipos de Active Directory. Vale, users, que es donde me ha metido el usuario que creé. Ahí está el alumno. Y exactamente igual que hicimos en su momento, pestaña perfil. Conectar la Z a contrabarra, domain controller Ubuntu A211 P10.A211 D10L.PA contrabarra usuarios $contrabarra alumno. Es decir, lo que he escrito aquí es el nombre del servidor en formato largo, más recomendable el formato largo para las configuraciones, recurso compartido, usuarios $, es decir, una ruta UNC, y luego la subcarpeta, que fijaros, la subcarpeta tiene que llamarse forzosamente igual que el usuario, igual que la cuenta, fijaros, La cuenta se llama alumno, no os fiéis
cuidado de los nombres que aparezcan por aquí. Vosotros, el nombre más importante es este, el de la cuenta. Y vale, pues ya podemos aplicar y podemos aceptar. En este caso, fijaros que la carpeta ya existe, con lo cual, bueno, pues él de mano en este punto las pretende crear y si ve que ya existen, pues dice que si quieres que le otorgue el control total, le tenemos que decir que sí. Vale. Bueno, pues nada, esto está listo. Bueno, y finalmente lo que vamos a hacer es iniciar sesión en esta estación de trabajo con el usuario alumno que acabamos de configurar para comprobar que la unidad de red es correcta. Para iniciar sesión en la estación de trabajo con el usuario alumno, ahora mismo, tal y como tengo configurado la estación, tendría que iniciar sesión en consola local, porque el escritorio remoto no me admitiría el uso como alumno, porque es un usuario normal. Recordar que nosotros estamos muy acostumbrados a manejar las máquinas con escritorio remoto, pero esa operación por defecto está reservada solamente a los administradores. Si yo quiero que un usuario no administrador pueda hacer remoto a una estación, necesito configurarlo en un grupo local. Estoy en la estación de trabajo, es un grupo local a la estación de trabajo que es usuarios de escritorio remoto. Fijaros, administración de equipo, grupos, usuarios de escritorio remoto. Si yo, por ejemplo, aquí agregase al usuario alumno, yo estaría ahora mismo permitiendo que este usuario alumno, aun siendo un usuario no administrador, siendo un usuario normal, pudiera hacer remoto a esta estación. Fijaros que lo estoy haciendo a nivel de usuario. Aquí lo lógico es trabajar a nivel de grupo para no tener que pasarte la vida metiendo aquí diferentes usuarios. Bueno, lo voy a dejar configurado. Si no quiero hacer esto ahora mismo, que tampoco es que me lo pida la práctica, lo que tengo que hacer es venirme a la consola UPSphere. Ya lo sé hacer también. Aquí me funciona seguro porque digamos que esto es un acceso local, esto es como si estoy delante de un ordenador y no necesito ningún privilegio especial. Entonces aquí yo podría simplemente iniciar sesión como alumno y listo. Bueno, yo lo voy a hacer en remoto, que lo prefiero hacer en remoto gracias a la configuración que acabamos de ver. Vale, primero voy a cerrar la sesión de administrador. Cierro esta sesión y ahora esta es la entrada a la misma estación de trabajo, pero la voy a hacer con el usuario a 211 de 10 L / alumno y la contraseña. Vale, recordar, dominio / usuario y contraseña. Vale, pues ya estamos ahí entrando en la estación de trabajo. La primera vez que entréis en Windows 10 es lento porque es crear el perfil y os da aquí una serie de mensajes. Bueno, yo eso ya lo había hecho previamente. Pero bueno, aún así la entrada suele ser un poquito lenta. Y lo que quiero comprobar ahora simplemente es esto, que yo tengo acceso a mi unidad de red. Mira, lo voy a poner incluso aquí en vista de detalle para que nos enseñe la ruta completa. Mirar, servidor en formato largo, usuarios $ a alumno. Vale, y si entramos por ahí, pues ahí tengo la carpeta del usuario. Por ejemplo, puedo pues crear datos, lo que quiera. Vale. Bueno, pues para terminar ya la práctica regresamos al servidor y vamos a ver un par de cosas interesantes. La primera, vamos a analizar las carpetas que hemos compartido previamente para las unidades de red. Fijaros, los sistemas Linux sabéis que siempre tienen una carpeta home que cuelga de la carpeta raíz en la que se crean las carpetas personales de los usuarios. Eso no cambia en cualquier sistema, sea controlador de dominio o no. Por ejemplo, en esta carpeta home de mi sistema tengo una carpeta personal de un usuario local, que estos son los de siempre, los que ya conocemos, este de aquí. Y luego hay una carpeta que se llama igual que el dominio, fijaros que es el nombre NetBIOS, el nombre corto mayúsculas del dominio, dentro de la cual el sistema va creando las carpetas de los usuarios de dominio. Esta carpeta, si os fijáis en sus permisos, pues tienen cosas nuevas para nosotros. Tienen aquí un más. ¿Por qué tiene ahí un más? Porque en esta carpeta los permisos que yo veo aquí, estos 9 caracteres que ya conocemos, los 3+3+3, no son suficientes para representar los permisos de la carpeta, porque nosotros le hemos dado ACL extendida. Es decir, es una forma de decir que realmente esta carpeta tiene más permisos de los que él puede mostrar aquí en este esquema. Fijaros que además que es una carpeta que pertenece a root, con lo cual, bueno, para trabajar cómodamente me voy a convertir en root. Y ahora vamos a entrar a esa carpeta, vamos a ver sus permisos. Fijaros que, bueno, la subcarpeta alumno, esta es ya la carpeta personal del usuario. Fijaros que el usuario de dominio a 211 de 10L / alumno posee la carpeta alumno. Y los permisos también extendidos con el más.
Si yo quiero ver cuáles son esos permisos extendidos, pues el comando que tengo que ejecutar es get facl, esto quiere decir get obtain file access control list, obtén la lista de control de acceso del fichero, en este caso del fichero alumno. Lo vamos a paginar para poder verlo y vais a ver que aquí aparece una lista. Esta lista realmente es la traducción a ACL Linux de las operaciones de configuración de permisos que nosotros hicimos desde Windows, ¿de acuerdo? Como veis es bastante complejo, bueno, tiene su historia y por eso nosotros la configuración desde Windows nos vino muy bien porque evitamos mucha complejidad. Vale, bueno, eso por una parte quería que vieseis. Por otra parte, ya para terminar lo que es la ayuda que yo os doy, que bueno, en la práctica realmente a vosotros sí que os quedan cosas por hacer, pero bueno, lo que son las ayudas que yo os paso, la entrada en la estación ya la he hecho, fijaros, es esta última parte de aquí que también creo que es interesante, que es, uno de los requisitos de la práctica es la creación de una zona inversa para la red en la que están tanto el servidor como el cliente, que es la red, la de siempre, de servidor grupo. Bueno, pues en la ayuda yo os explico cómo hacer esto en línea de comandos, ¿de acuerdo? Esto ahora mismo habría dos formas de hacer esto. Una es muy fácil hacerla directamente, fijaros, desde la estación de trabajo con las herramientas administrativas, concretamente con la consola DNS. Ya habíamos comentado en su momento que aquí la zona directa sí que la tengo creada, con esos dos registros de las dos máquinas, pero no tengo zonas inversas. Bueno, pues yo podría hacer botón derecho, zona nueva, y podríamos hacer una zona. Por supuesto, zona principal es una zona, no es una zona respaldo de nada, es una zona que estoy creando nueva, la almaceno en Active Directory. La replicación, bueno, pues aquí me da igual porque solo tengo un servidor. Es para IPv4, que es lo que estamos manejando, y me pide la identificación de red. En mi caso es 10, servidor, grupo. Fijaros, las zonas inversas se identifican de forma numérica. Pueden llevar un número, dos números o tres números. Realmente no tienen por qué corresponderse exactamente con el concepto de su red IP, y lo vais a entender bien. Nosotros, por ejemplo, siempre trabajamos con una red /16, que sería esa. En mi caso, 10/19, 10 servidor en general. Sin embargo, la zona inversa no se corresponde exactamente con la subred, no tiene por qué corresponderse. Podríamos dejarla así, pero bueno, ya que en mis IPs siempre llevan ahí un 9, que es el número de grupo, pues entonces la zona inversa yo le establezco los 3 bytes. Con lo cual, aunque el concepto de zona inversa y el concepto de subred son, bueno, tienen relación, no son exactamente igual. Vale, pues entonces, actualizaciones dinámicas seguras para Active Directory y listo, ya tengo una zona inversa. Las zonas, como toda zona que se crea en un servidor DNS, siempre se inicializa con dos registros, que son el SOA y el NS. Y ahora, pues la creación de un PTR sería simplemente botón derecho, nuevo PTR, y yo le tendría que dar la IP, fijaros, solamente el cuarto byte, solamente le tengo que dar el cuarto byte porque los tres primeros bytes ya vienen impuestos por la zona, son estos tres números de aquí, daos la vuelta, le pongo el cuarto byte, ese siempre lo tengo que poner, y después examino para buscar el nombre que quiero asociar con esa dirección IP. Para ello me voy a la zona directa y en este caso localizo el nombre del controlador, que es el que tiene la IP 218. Bueno, pues este es un registro PTR para el controlador. Aceptar. Podríamos crear también, por ejemplo, bueno, si eso, el otro registro, si os parece, el registro correspondiente con la estación de trabajo, lo voy a crear desde la línea de comandos, que precisamente, bueno, quería que vieseis que el DNS lo podemos seguir gestionando aquí muy fácilmente, ¿eh? Vosotros la práctica la podéis hacer aquí, sin problema ninguno, pero aquí en los apuntes quería que vieseis cómo lo haríamos desde la línea de comandos. A ver, es importante, porque fijaros que si vosotros creáis un pequeño dominio para algún escenario pequeño, incluso algún escenario de pruebas, puede que no dispongáis de esa estación de trabajo y con esas herramientas administrativas. Entonces, aunque siempre que tengamos herramientas las vamos a usar, podéis tener el caso de tener que hacer pues eso, unos grupos, unos usuarios, unas zonas y unos registros totalmente en línea de comandos. Bueno, por eso está bien que por lo menos tengáis la información. Mirad, esta sería la creación de la zona inversa, lo que yo ya he hecho, pero desde la línea de comandos. Le estoy diciendo a Sambatul que trabaje con el DNS, que me cree una zona en el servidor local. Fijaros que esto en principio me permitiría manejar el DNS incluso de otros servidores remotos, en este caso es el servidor local, y la zona que creo es esta.
que es el nombre estándar de una zona inversa. Las zonas inversas siempre acaban en inaddr-arpa y aquí lo que llevan son los bytes de sus IPs, que pueden ser, como os digo, 1, 2 o 3 números, pero puestos del revés. Y aquí lo que le estoy diciendo es que esta operación la estamos haciendo con el usuario administrator del dominio. Bueno, pues me pide la contraseña y la crea. Yo no lo puedo hacer porque ya lo hice desde el entorno gráfico. Y esta es la creación de los registros, fijaros. Para crear un registro, lo que le estoy diciendo es que en el servidor local, en esta zona inversa, me cree el registro 218. Fijaros que al registro solamente le pongo el cuarto byte de tipo PTR y con este nombre. También por usuario administrador. Fijaros, de la misma manera voy a crear yo el PTR para la estación de trabajo, que sería Sambatul DNS ADD en la máquina local, en la zona inversa 9.19.10.inaddr.arpa, el PTR cuya IP es 2, que es el cuarto byte de la IP de la estación, es un registro de tipo PTR y se va a corresponder con el nombre de la zona directa, que es A211P10-1.A211 de 10L.PA con el usuario administrator. Vale. Me pide la contraseña del administrador de dominio. Vale, y ahora mismo pues ya está creado. Si me voy aquí, actualizamos. Aquí esto que nos mosquee, que es un poco puñetero, actualizar bien. Y ahí tengo el PTR que acabo de crear con la IP2. Reviso el nombre, creo que está bien. Y ahí está, perfecto. Vale, dejarme que revise por si acaso. Bueno, si aquí, aunque aquí aparezca en mayúsculas y aquí aparezca en minúsculas, bueno, pues esto que nos realmente da igual, ¿eh? Workstation 1, a ver. Workstation 1, perfecto. Bueno, pues en principio, veis que el PDF acaba aquí. Entonces, existe una vez más. Ahora lo que tenéis que hacer es volver otra vez, ojo, a los requisitos, porque si os fijáis, la ayuda que os he dado, este vídeo que os he puesto y este PDF, realmente no siguen paso a paso exactamente los requisitos. Yo os he explicado cómo hacer las cosas, pero ahora es cuando a vosotros os toca, bueno, lo tenéis casi todo hecho, pero por ejemplo, pues el grupo alumnos nosotros no lo hemos creado y estos usuarios tampoco los hemos creado. Yo creo que es el punto fuerte que os queda por trabajar, crear el grupo, crear los usuarios, ¿de acuerdo? Más o menos, pero existe una vez más, ahora cuando hayáis terminado es el momento de ir otra vez a los requisitos e ir paso a paso comprobando que todas las cosas que me pide la práctica están realizadas. Bueno, pues listo, chicos.